Dios le bendiga. Soy el pastor Eduardo Mora. En esta noche quiero conversar con ustedes, hablar de un tema que sucede mucho en muchos lugares. Eh, Siempre pienso en la posibilidad de realizar o motivar a las personas a hacer algún cambio radical en su vida. Aunque hay ciertos cambios que son paulatinos, que van en una secuencia de acuerdo a lo que la persona quiera realmente para su vida, si es de beneficio o no. Y he pensado en esto porque verdaderamente veo muchísima gente hoy en día en las congregaciones. Bueno, dicho sea de paso, algunas están cerradas, pero ya otras se están abriendo. Y realmente cuando se hagan las aperturas de las congregaciones o de las estructuras de cemento, de metal, cualquiera que sea la forma en que fueron diseñadas o creadas, hay mucha gente que ha dejado de ir a las iglesias. Y me hacen preguntas y las pienso, bueno, ¿por qué una persona deja de congregarse? Si la Biblia dice en Hebreos 10:25 que no hay que dejar de congregarse. Pero realmente, ¿qué es congregarse si la iglesia somos nosotros? Y verdaderamente, cuando una congregación o una asamblea se congrega, es para participar todos de un bien común, que es tener a Jesucristo. Cuando Pablo se reunía allá en la iglesia de Corinto, él preguntaba de formas diferentes a la gente su actuar. Y él decía, por ejemplo, ¿tiene alguno un cántico? ¿Tiene alguno un salmo que quiera recitar? ¿Tiene alguno algo que aportar? Y de eso se trata la congregación del Señor, de eso se trata la congregación de los santos. Estamos algunas personas para edificar a los santos en ese llamado o en ese propósito ministerial. Pero me llama mucho la atención cuánta gente lacerada, cuánta gente dañada hay en las iglesias. ¿Cuánta gente ha pasado por las iglesias y vuelven a pasar por 20 o 30 iglesias y hacen un resumen o un currículum de vida de iglesias y simplemente nunca se han establecido? Entonces escuchamos palabras como esta: no, es que esa persona se fue. Seguramente Dios está limpiando la iglesia o la congregación, ¿verdad? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Por otra parte, escucho decir de algunos líderes: no, es que ese es un rebelde. Cosas así. Y realmente, ¿de qué estamos constituidos nosotros? ¿En base a qué Dios nos llamó a nosotros? ¿No es acaso que Dios nos llamó a nosotros como líderes, como pastores, como ministros, a profundizar en el amor, a conocer realmente las propiedades intrínsecas del amor? ¿O sencillamente nos volvemos seres como fosilizados, cenutrios, lentos, en cierto modo hasta sátrapas, déspotas, dictadores? ¿Qué realmente somos para la gente? ¿Cómo realmente la gente nos ve a nosotros como líderes? Ahora, si usted y yo fuéramos ovejas que nos tipifican como una oveja, pero déjeme decirle, nosotros no somos ovejas, somos seres humanos. Porque yo no necesito un perro para que me muerda una pata, ni necesito un palo para que me den, ni un callado para que me atraigan, ni necesito que me pongan un poco de aceite con un hedor bastante fuerte para espantarme los animales nocturnos. Simplemente son tipificaciones, son metáforas que se utilizan para dar a entender cómo Dios nos llama a nosotros. Y es lo que hoy decimos una grey. Es lo que decimos hoy nosotros una congregación. Pero realmente, ¿quiénes somos? Y cuando veo que hay personas que están 20 o 30 años en una iglesia fijos o 15 años y no han crecido, realmente exacerbo para ver dónde está el problema. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? ¿Por qué otra gente no crece en estas susodichas iglesias? ¿Qué es lo que pasa a nivel del liderato? ¿Qué es lo que pasa realmente con la obra? Y gracias a Dios llego a la conclusión de que bendito sea Dios, que el dueño de la obra es Jesucristo. Porque si por nosotros fuéramos, ya hubiésemos destruido la obra de Dios 20 o 30, 40 veces. Entonces, una de las cosas
es que encuentro en la Biblia que dice que si una persona estorba a uno de los pequeñitos en cuanto al crecimiento espiritual, mejor se ponga una soga al cuello y se amarre una piedra de molino, que es una cosa pesadísima, en una forma metafórica también, como una similitud, y se lance al fondo del río, al fondo del mar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas personas se han ido de una congregación por culpa tuya? Por un malentendido, por una posición férrea, por un pleito, por algo inaudito, por algo trivial, algo que no tiene razón de ser. Y las personas vienen a las iglesias para ser animadas, para ser restauradas, no para ser confrontadas. Las personas no vienen a las iglesias para que se les enumere el número de situaciones o reglas sistemáticas que no debe hacer o que no debe actuar. Una persona viene a la iglesia y es como un bebé, que hay que nutrirlo, que hay que alimentarlo, que hay que sostenerlo, que hay que abrazarlo, que hay que darle amor, hay que hablarle bonito. Y no estoy hablando de alcahueterismos, porque a un bebé no se puede alcahuetear. Sí se puede malcriar o malchinear o que el niño eso incida para que su conducta sea diferente en un futuro, pero estamos hablando de algo normal. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de gente? ¿Cuánta gente hay resentida en una iglesia? ¿Cuánta gente hay resentida en una casa? ¿Cuánta gente tal vez si se abren las iglesias se va a quedar en la casa porque para ir ahí o para que me hagan daño o para ser hipócrita, mejor no voy? Mejor me quedo en la casa, mejor yo pongo ahí un programa o escucho a un predicador que me gusta mucho en el Facebook o en YouTube o en alguna red ahí social y me edifico. Pero realmente Dios a nosotros nos pasa por muchos procesos. Y uno de los procesos que tenemos que pasar los líderes es aprender a tolerar, aprender a amar, aprender a pedir perdón. Y si no aprendemos a pedir perdón, estamos muy lejos, déjeme decirle, de realmente ser llamados por Dios a ejercer un oficio, a ejercer un cargo en una iglesia. Las iglesias tienen diferentes tipos de personas. Tienen diferentes tipos de personas que por ende tienen una personalidad y un carácter definido. Y no se llame esto de genio, porque algunas personas tienen un genio casi que satánico, ¿eh? Son tremendas, son muy volubles, son muy belicosas. Entonces, las iglesias están compuestas por diferentes tipos de entes personalizados. Y hay personas que son muy susceptibles, hay personas que son muy intolerantes, como somos intolerantes, por ejemplo, a la lactosa. Tomamos leche y nos cae malísimo y hay que correr, ¿verdad? Y hay personas que no aguantan ni el suspiro de otros, ¿verdad? Entonces eso psicológicamente se nos caracteriza a algunas personas de acuerdo a nuestra conducta, de acuerdo a nuestros estímulos. Pero sí me llama mucho la atención que si Dios nos llama a la iglesia a ser un conjunto de personas para desarrollar a los santos, para ayudarle a esas personas, ¿qué estamos haciendo para hacerlo y para lograrlo? Para lograr esa gran meta, esa gran comitiva que el Señor nos encomendó, que fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si yo soy líder y he cometido un error, pues lo más sensato y prudente es que yo acepte que fallé, no por mi bien, no en defensa de mi propia familia, no en defensa de mis propios hijos. Quizás si es un problema entre niños, por ejemplo, que suceden en las iglesias, vemos que un niño se peleó con otro niño y que le quitó el juguete o el carrito o la muñeca y se jalaron del pelo o de las mechas, como decimos en mi país, o de las greñas, como dicen en otros países, y simplemente ya vinieron los padres y se pelearon y esto y lo otro y no pudieron manejar esas cosas de una manera razonable. Y entonces a veces caemos en errores que nos cuesta la vida espiritual de alguien. Porque si yo soy líder y yo tengo un hijo y a mí me ofenden el hijo, o mi hijo ofende o agrede a un niño o una niña, cualquiera que sea,
Mi posición es vaya y arregle, pida perdón, sea sensato. Porque si hay una persona que es débil y está llegando apenas a la iglesia, pues se va a ir de la iglesia. Entonces después, ¿cómo vamos a querer predicar? ¿Cómo vamos a querer dar el consejo de Dios si hemos votado a todo el mundo en la iglesia? Y es más, nosotros mismos estamos ahí a punto de irnos a un barranco. Entonces todas estas cosas hacen que nosotros verdaderamente no nos podamos sostener. Y de eso están plagadas las iglesias, de líderes que son dictatoriales y han desarrollado a su gente así, que no les importa. Hay que decir las cosas porque yo soy sincero. Mire, esa sinceridad puede matar a la gente. Ahora, cuando estamos hablando de enseñanza, pues sí, la enseñanza es bastante fuerte y la enseñanza es muy correctiva y a nadie le gusta que lo corrijan. Y eso es lo que hacemos algunos ministerios, corregir a otros para que les vaya bien, para no tener que decir I told you, te lo dije. Entonces, cuando veo la escritura y lo que nosotros tenemos que pasar por la escritura, que es sufrimiento para desarrollar un carácter, me acuerdo de lo que dice Job en el capítulo 23, en el verso número 10, y dice lo siguiente: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El oro funde más o menos a 3500 grados centígrados de calor, si no, no funde. Y eso es algo bello, ver ese proceso. Cuando conocemos cómo se desarrolla el proceso de la purificación del oro y vemos cómo toda la aspereza sale por ese calor tan fuerte, y saber que Dios hace una comparatividad con nosotros, óigame, créame que el que le ofenda a un niño o el que su hijo se pelee con otro, eso no es del tamaño de una prueba como para tener la insensibilidad, tener la ingobernabilidad hacia nuestros hijos, hacia la sensatez y procurar estar en paz los unos con los otros. Por otra parte, ¿cuántas personas se han ido de una iglesia porque tienen un ministerio paralelo a otra persona? Porque tienen un ministerio de enseñanza y solamente ellos quieren enseñar. Y viene otro con una capacidad también que Dios le dio de enseñar y simplemente no se conforman con ser los únicos, sino que atacan y socavan el ministerio de esta persona y terminan enterrándolo. Así hay pastores que entierran los ministerios de otra gente, pudiendo tener iglesias productivas, pudiendo tener iglesias sanas, pudiendo tener iglesias llenas de la revolución del Espíritu Santo en la gente, por el conocimiento, por el amor, por el agradecimiento que tenemos hacia Dios, y no, simplemente enterramos aquello y creamos la gente en una capacidad igual a la de nosotros o peor. Entonces, si tuviéramos nosotros que delegar una función, ¿qué estamos delegando? Nuestra autonomía, nuestro carácter, nuestro mal genio, nuestros gustos, nuestra falta de acepción de personas. ¿O qué estamos haciendo? Porque la Biblia dice que vamos a ser purificados como oro. Pero si algo tan trivial en la tierra se da y no lo podemos soportar, entonces, ¿cómo vamos a aprender una lección de parte de Dios? Yo creo que es tiempo de empezar a madurar. Yo creo que es tiempo de comenzar a andar en paz los unos con los otros. Yo creo que es tiempo de comenzar a seguir la paz. Y la paz es un hombre que se llama Jesucristo. La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo puedo yo decir que soy santo si no tolero a un hermano? Entonces, si yo no tolero a un hermano y odio a un hermano, porque hay gente que odia a otros, la Biblia dice que se constituye en un homicida. Y Apocalipsis 21:8 da una lista indescriptible de personas que no heredarán el reino y que no entrarán en él, como los homicidas. Y si usted por no amar a alguien se constituye un homicida, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces por eso es que tenemos verdaderamente que convertirnos al Evangelio. El Evangelio trae madurez, el Evangelio trae sensatez, el Evangelio no trae tiranía. Vuelvo y le digo, no es que usted pierda su carácter, porque el carácter usted lo define en Dios. Usted puede tener un carácter muy forjado, muy formado en Dios, y eso va a hacer que la gente lo siga o no lo siga. Eso va a hacer que la gente lo escuche o no lo escuche. Pero si usted es una persona ambivalente,
Si usted es una persona que definitivamente no tiene un carácter definido en Dios, a usted lo va a rodar cualquiera. Y usted como pastor o como líder en una congregación tiene todo ese tipo de gente manipuladora a veces, que van a llegar a usted y le van a entrar por un lado y por el otro y lo van a hacer sentir a usted como culpable. Y los pastores tienen un problema enorme, y es que a veces no saben dilucidar entre el camino del Espíritu Santo y lo que es la sensatez humana. Y esas dos cosas van de la mano. Si Dios a ti te dirige a una grey, es porque Él te va a dar la sabiduría de poder apacentarla. Pero si usted tiene que ser dirigido por otros, simplemente usted no es un pastor. Usted se puso ahí o lo pusieron ahí. Y si usted es un líder que usted no reconoce la autoridad en un líder, en un pastor, pues tampoco es líder. Y mucho menos hijo de Dios en ese aspecto. Porque todos somos hijos de Dios si llevamos una vida ahí y vamos a ser salvos por la gracia de Dios y por haber confesado a Jesucristo y tratar de vivir una vida cristiana. Pero hablando ministerialmente hablando, hay situaciones que nos van a devengar más situaciones y más fuertes. Entonces tenemos que verdaderamente conciliar. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? ¿Por qué tienes 35 iglesias ya habidas y por haber? ¿Qué te has ido? Y en todas las iglesias de los pueblos te conoces. Entonces las iglesias se tornan como a la basura, un recicladero. Y hay iglesias que crecen en base a los hermanos que salieron de otra, adoloridos, apesadumbrados, angustiados, maltratados. Otras personas dicen, es que si yo me voy de esa iglesia no hay un lugar a donde yo poder ir. Créame que debe haber algún lugar. Y si usted no tiene un lugar, pues yo le invito a que usted sea una oveja virtual de este pastor, que es un siervo de Dios, y simplemente lo educamos y lo formamos por las redes sociales. Aquí no tiene ni que diezmar ni ofrendar, no se preocupe por eso, porque esa es otra de las causas por las cuales la gente no va a las iglesias, porque las iglesias piden mucho y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Hay iglesias que piden mucho. No podemos decir que no, porque esa es la realidad. Hay pastores, hay líderes que sí que efectivamente están por eso. Hay otras personas que gracias a Dios no dependemos de eso, sino que tenemos nuestro propio trabajo, hacemos y buscamos y Dios siempre nos ayuda de alguna manera. Esa es la gran diferencia entre un asalariado y un llamado. Entonces, hoy en día hay muchas causas por las cuales la gente no va a la iglesia. Pero también, si usted va a un restaurante y a usted no le gusta la comida, usted la termina pagando o habla y tal vez le dice, no la pague. Sí, tiene razón, la comida estaba mala, la comida estaba pésima. Y sí, realmente nosotros reconocemos un error y no tiene que pagar esa comida. Y usted posiblemente no va a volver a ese lugar. Eso sucede exactamente lo mismo. Pero ahí es donde viene el agradecimiento, donde viene la bondad de Dios a nuestras vidas y hace que entonces nosotros tengamos una ecuanimidad y seamos sensatos y ayudemos a forjar el designio de muchas personas en el Señor. Entonces, hay mucha gente que se va de las iglesias, sí, pero ¿quién es el culpable? Hay personas que son muy sensibles, pero estamos hablando de las personas nuevas, de las personas que no conocen al Señor, de las personas que se acercaron en busca de un refugio, en busca de una esperanza, en busca de salud, en busca de un abrazo, en busca de que alguien les seque las lágrimas. Y hay personas con 20, 15 años en la iglesia que ya hasta dirigen un culto, un servicio de alabanza y simplemente cuando les tocaron la familia se enojaron. Cuando les tocaron a los hijos se enojaron. Cuando les dijeron lo que tenían que hacer se rebelaron. ¿Por qué? Porque somos cristianos para una cosa pero para otras no. Entonces existe esa rebeldía en el ser humano. ¿Qué le cuesta a usted, por ejemplo, si alguien le pide a usted, por favor, que usted se mueva de un lugar que está sentado a otro? Sométase a las autoridades, sométase a las reglas, muévase. No le va a quitar ni a poner, pero le va a beneficiar en cuanto a la obediencia. Pero la gente, cuando no se ha muerto a la carne, cuando está luchando entre la carne y el espíritu por 20 años, déjeme decirle que hay algo que falta ahí. O le falta ayuno para quebrantar esa carne, o le falta oración, o le falta adoración, o le falta convertirse. Y yo creo que mucha gente no se ha convertido el día de hoy.
Yo creo que definitivamente hay mucha gente que no se ha convertido al Evangelio. Hay mucha gente que simplemente va a la iglesia porque le gusta, porque se ha acostumbrado, porque tiene la iglesia como un club social, donde se reúnen y comparten alimentos y esto y lo otro. Bueno, en estos días que las iglesias en su mayoría están cerradas, yo pienso que cuando se abran la gente se va a aglomerar y van a querer ir y llegar a alabar y bendecir al Señor. Porque qué lindo es poder bendecir al Señor y glorificarse en el Señor. Entonces la gente, en vez de estar agradecido con Dios, es porque ha dejado también su vocación espiritual en la casa. Están en la casa, pero no buscan leer la palabra, no buscan adorar a Dios, no buscan estar a solas con Dios. Entonces, ¿cómo una persona se va a sostener? En estos días vemos muchas publicaciones y posteos de gente diciendo: voy a tener que cambiar la puerta de la casa porque ahora en esta cuarentena pues ya peso 200 libras más y ya no voy a poder salir. Pero si la gente puede aumentar de peso, está bien, por la ociosidad, porque no puede hacer ejercicios en la casa o muchas cosas. Tiene un problema de salud y pues está engordando. Espiritualmente, pues, ¿qué está comiendo? Entonces, ahí es donde yo me hago las preguntas y atiendo preguntas que me hace la gente, como esta que hoy estamos contestando. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? En algunos otros casos me dice la gente: es que yo me he ido por esto y esto y esto. Y lo peor de un líder es no reconocer que falla. Porque como líder yo tengo que reconocer que he fallado. Eso se llama humildad. Se llama ser asertivo. Y hay mucha gente que no son asertivos. ¿Por qué? Porque a veces vuelve la soberbia, vuelve la vanidad, vuelve el orgullo. Entonces hay muchas cosas. Las competencias de ministerios en las iglesias, que yo hago aquí, que antes yo hacía, que ahora pusieron al otro. Mire, qué bueno sería que las iglesias tuvieran 2 o 4 pianistas para que se turnen un domingo al otro, para que descansen, para que una persona mientras está ministrando también pueda ser ministrada a la otra. Qué bueno sería que muchas personas quisieran aprender a predicar, pero que detrás de la predicación tengan una vida digna. Qué bueno sería que unas personas que están queriendo un obispado o un ministerio se sometan verdaderamente a la rigurosidad de lo que es el llamado, porque esto no es simplemente subirse a un altar y decir 4 o 5 cosas. Usted podrá decir: pero pastor, ¿usted es perfecto? No, gracias a Dios no soy perfecto, porque si fuera perfecto, pues no estuviera aquí lidiando con todo lo que tengo que lidiar. Por eso, gracias a Dios que no soy perfecto, porque el que perfecciona mi vida se llama Jesucristo. Y hasta el último día, cuando Él venga en esa nube de gloria por su pueblo, en ese momento este cuerpo corruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible, y entonces vamos a ser parte, ahora sí, de el cuerpo de Cristo, porque todos los cristianos de la tierra se van a fusionar. Él dijo: Él vendrá y se tomará a sí mismo, y cuando vengamos, la cabeza, que es Cristo, va a ser nuestra guía total. En ese momento vamos a ser transformados. Entonces, aquí en la tierra tenemos que buscar la forma cada día más de agradar al Señor Jesucristo. Voy a hacer aquí un momentito un paréntesis para saludar a algunas personas amadas que están aquí conectadas en la red. Quiero saludar a mi hermano Johnny Suiki, mi hermano allá de Morelia. Dios te bendiga muchísimo. Qué bueno que esté por ahí. Mi hermana estimada Elkis desde Panamá, que Dios te bendiga, Elkis, una sierva de Dios apreciada, que Dios te cuide, te guarde y te proteja siempre. Nuestra hermana Tari también, Chabelita, María Isabel Rodríguez allá en Tyler, Texas, que Dios le bendiga muchísimo. La pastora Ceci Cabañas desde México, Dios te bendiga, mi hermana Ceci. Y bueno, no sé qué está pasando aquí con mi celular, se me queda medio pegado, pero bueno, hemos ido saludando a algunas personas por ahí. Y ahorita, cuando quiera caminar, a nuestra hermana Mari Valdés de allá de Tyler, Texas, Dios le bendiga muchísimo, mi hermana Mari. Y saludamos a nuestra hermana desde Kissimmee, Janet Valentín, que Dios te bendiga, sierva del Señor, una mujer tremenda de Dios.
Ángela Avellaneda. Dios te bendiga, mi hermana Ángela, allá también en la ciudad de Tyler, Texas. Y bueno, estamos aquí batallando con el celular. Ya no es con el internet, pero ahora es con el celular. Que bendito sea el Señor, ¿verdad? Que Dios es bueno. La Biblia dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Luego de que aparezcan las pruebas, Dios con la prueba da la salida. Y algunas personas se van de las congregaciones porque dicen: es que estoy pasando la prueba, es que para venir, es que para no ser hipócrita, es que mejor me hubiera quedado donde estaba. Entonces eso demuestra que no hemos crecido. Eso demuestra que somos niños todavía, inmaduros en cuanto al Señor se refiere. Y ahí es donde nosotros verdaderamente tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas diferentes en cada uno de nosotros. El Salmo 84, verso 5 y verso 6 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti, Dios, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Tomamos agua para apaciguar la sed, ¿verdad que sí? Y las aguas son útiles para regar los campos. Mas Jehová dice que primeramente debemos atravesar a muchos valles de lágrimas para llenar los estanques. ¿Se da cuenta cómo viene la bendición de Dios? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando es la bendición de Dios, pero nosotros tenemos que pasar por pruebas para que Dios verdaderamente demuestre de qué Él nos hizo. Y Dios nos hizo para que nosotros seamos su semejanza y seamos su imagen. Somos la grandeza de Dios aquí en la tierra. Por eso es que el salmista, cuando hace el Salmo 8, dice: ¿quién es el hombre? Pero el hombre es la creación de Dios. Y Dios hizo al hombre para poder enviar a Jesucristo a subsanar aquel pecado del trono de la gracia, del trono de Dios, y a venir a erradicar el pecado de la creación, a venir a sanar esta tierra fracturada. Por eso hoy tenemos que entender que Dios nos llama no a una aflicción, Dios nos llama a un empoderamiento. Dios nos llama a verdaderamente creer que somos hijos de Él y que Él está haciendo cosas maravillosas, grandes y poderosas. Quiero saludar también a nuestra hermana Wizard María, que nos está mirando. Déjeme decirle dónde nos están mirando para poder saludarles. Y queremos saludar también a nuestra hermana Sandra Martínez y a su esposo Manuel Martínez. Dios le bendiga, sierva de Dios. Que Dios le siga guardando, que le siga bendiciendo y le siga dando esa sabiduría que siempre Dios le da. Gloria a Dios. Así es que estamos aquí predicando la santa y bendita palabra del Señor. Así es que bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas. ¿En quién usted tiene las fuerzas? Porque si usted tiene las fuerzas en Dios, usted no se va a ir de ningún lugar. Usted va a permanecer, usted va a ser un ente de cambio, usted va a ser un ente productor, usted va a generar que las almas vengan a Cristo. Y yo quiero proponerte, mediante esta enseñanza, que usted haga campaña de búsqueda. ¿Cuánta gente usted conoce que usted que le estoy hablando, ha botado de la iglesia? Usted, con su mal genio, con algo que usted dijo, con algo que usted hizo, o con algo que alguno de su casa hizo. Vaya, búsquelo, vaya, búsquela y pídale perdón en el nombre del Señor. Sea sabio y sea prudente. No es que usted se va a poner a orar ahí y diga: bueno, Señor, yo te pido que tú le perdones y que allá le llegue el perdón. No funciona así. Usted, para ir a depositar la ofrenda, escúcheme bien, de esas 20 ofrendas que piden algunas iglesias, cuando usted va a depositar la ofrenda al altar, sus manitas tienen que estar limpias con agua, jabón y lejía. Tienen que estar puras. Porque si no, esa ofrenda que usted lleva al altar no le vale. Ya no vale. La viuda dio 2 dracmas, dio más que todos. Pero esa viuda no solamente hizo eso, sino que estaba pura. No había gente ahí que tuviera la pureza que esa mujer tenía, exceptuando Jesús. ¿Se da cuenta? Esa mujer estaba en paz. Esa mujer podía ofrendar. Aún fuera poco, ella podía ofrendar. Así es que hoy nosotros tenemos que verdaderamente pedirle a Dios que nos ayude
que nos haga propicios y aceptos en ese amor, y usted pueda verdaderamente dar a conocer ese amor de Dios. Si usted no tiene amor, no tiene nada. Usted puede tener mucho conocimiento, usted puede tener muchas cosas, pero si usted no tiene amor por las almas y usted no está dispuesto a dejar su vida, su confort por las almas, deje que otro lo haga, pero haga algo. Pero si usted ya está en el llamado de Dios y usted ya es líder de una iglesia, usted es tiempo que madure. Usted es tiempo que verdaderamente haga lo propio, haga lo suyo, haga lo conveniente y verdaderamente haga que el crecimiento en la iglesia se produzca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no está sucediendo crecimiento en las iglesias? Porque falta presencia de Dios. Y no es culpa del pastor, porque los pastores no paren ovejas. Los pastores se proyectan en otros ministerios. Las ovejas sí. Ahora, cuando hay madurez, cuando hay intolerancia, cuando no hay sensatez, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Hay camino que al hombre le parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Si nosotros venimos al Señor y le pedimos que nos ayude con su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque ¿quién más que el Espíritu Santo era quien agregaba a las congregaciones, a la iglesia, los que habían de ser salvos? ¿Eran ellos? ¿O era el Espíritu Santo en ellos? Como dice, Pedro caminaba y la sombra sanaba a los enfermos. El cántico dice, y el coro dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era el Espíritu del Nazareno. Bueno, es que Jesús en nosotros actúa. Pablo oraba, ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos se curaban. O sea, Pablo sanaba a los enfermos en el nombre del Señor. Usted tiene esa capacidad. Usted puede ir y orarles y sanarlos a cada uno en el nombre del Señor Jesús. Así es que aquí seguimos con esta enseñanza maravillosa que Dios nos está dando y vemos un ejemplo claro. Por ejemplo, valga la redundancia, la vida del apóstol Pablo representa la vida de una perla, ¿verdad? Usted sabe que una perla preciosa se produce porque una ostra, por una pequeña obertura, entró un pequeño grano de arena. Y ese grano de arena comenzó a pegar de lado a lado en esa ostra a lo interno, y hizo que el nácar de esa ostra, o tipificándolo, hizo que esa ostra llorara. Y eso es lo que viene a formar una perla preciosa. No una perla cultivada como hoy los hombres las hacen, sino una perla preciosa, de gran valor. Así Dios te forma a ti. Pero si tú no estás dispuesto a ser formado, a que ese granito de arena entre en tu interior, ¿cómo vas a poder ser procesado? La gente vive por emociones. La gente vive por muchas emociones. Dice, yo soy una princesa de Dios, yo soy un príncipe de Dios, yo soy esto de Dios, yo soy un diamante en bruto. Pero yo quiero decirle, mire, el proceso para que un diamante bruto llegue a ser un brillante y se pueda cortar es muy doloroso. Hay fuego de por medio. Entonces es muy fácil decir, yo soy, pero es muy fácil negar que usted quiere llegar a eso pasando un proceso. Y entonces mucha gente, por eso es que no crece, porque cuando le llega el proceso sale corriendo. Muchas personas dicen, bueno, es que yo me fui de la congregación porque estoy pasando una prueba muy difícil. Es que mis hijos aquí, mis hijos allá, o mi hijo está preso, o mi hija está presa, o tal y tal, o mi hija me salió embarazada, o tal y esto. Entonces yo tengo que llevarte a una simiente. ¿Cuáles fueron tus principios y cuál fue la formación que tú llevaste en ese hogar? Porque lo que tú llevaste a ese hogar es lo que se produce después. Entonces Dios no es el culpable de lo que tú estés pagando o acarreando hoy. Entonces no tienes por qué irte de la iglesia. Ahora, ¿usted cree que usted solo, preocupándose, oyéndose de la congregación, se le van a arreglar las cosas? No. Número uno,
porque el único que puede arreglarte la vida es Dios. Número 2, porque Dios verdaderamente desea algo diferente en usted. Y número 3, porque Dios verdaderamente es quien propicia todo a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor y verdaderamente entender que Dios quiere hacer cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cuántas personas me he encontrado yo en el mundo, por decirlo así, verdad? Porque hay personas que a mí me dan risa, dicen, es que andaba en el mundo, pero yo también ando en el mundo. Yo no soy de Marte, no soy de Venus, no soy de otro planeta. Claro que andamos en el mundo, ¿ya? Pero hay gente que espiritualiza tanto todo que simplemente no tiene vida. No tiene vida. Y entonces hay que aprender a vivir la vida en Dios. La vida en Dios es una vida muy linda, es una vida muy simple, es una vida muy sencilla. Es una vida que nos trae fortalecimiento, es una vida que nos trae verdaderamente gozo, es una vida que verdaderamente Dios la ejecuta a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero hay personas que a mí me dicen, pastor, yo quisiera ser como el apóstol Pablo, y hasta quieren, ¿verdad? Casi que como que lo estuvieran viendo y lo quieren imitar, ¿verdad? Y bueno, alguien me decía una vez allá en mi país, Costa Rica, que quiero ser como el apóstol Pablo, hermano pastor Edward. Y yo le decía, ¿de verdad? ¿Y por qué te llama tanto la atención Pablo? No puede ser otro, ¿verdad? Me dice, no, es que Pablo es Pablo, yo quiero ser como Pablo. Y le digo, bueno, Pablo pasó naufragios, Pablo lo picó una víbora, Pablo lo querían matar a cada momento, estuvo preso un montón de veces, de hecho escribió cartas en la prisión a sus discípulos. Le pasaron muchísimas cosas, fue lacerado físicamente. Y no solo eso, sino que tuvo una muerte tormentosa. Pablo sabía que lo iban a matar en Roma y él pudo haber dicho, no, pues ya, ¿a qué voy a ir ahí si ahí me van a matar? Si usted supiera que si usted va a un lugar, sabe que si llega lo matan, usted va. Pablo sabía que lo iban a matar en Roma. Pablo sabía que lo esperaba en Roma no era nada fácil, era la muerte. ¿Usted haría lo mismo? Y Pablo, aún sabiendo que iba a morir, y no era que le iban a dar un balazo o que le iban a poner una inyección letal y ahí lo iban a dormir, no. Era una muerte cruel. Porque de Roma lo único que ha salido es maldad al mundo y sigue saliendo, déjeme decirle. Ese imperio romano que mató a Jesucristo todavía está hoy en la tierra y sigue sacando sus tentáculos. Y ya está produciendo ecumenismo en el mundo, más del que antes había. Y ya hay muchos líderes cristianos que se están uniendo bajo ese espíritu de paz, que no es paz. Y están propiciando que después de que venga el gran advenimiento del Señor, se siente el anticristo en ese lugar. Porque el anticristo ya está, pero no puede ser manifestado hasta que Cristo venga y levante la iglesia. Por eso usted, si es cristiano, deje de tener temor que esto, que lo otro, que la marca, que el chip, que esto. Olvídese de eso. Eso no es para usted. Eso es para la gente que se queda. Antes de que Cristo venga, las cosas van a ser principios de dolor. Pero cuando Cristo venga, ahí sí es cierto que vendrá la gran tribulación y serán otras cosas las que van a pasar. Pero bueno, estamos hablando de las causas y los efectos de por cuál la gente se va de las iglesias. Entonces, queremos seguir aquí, ¿verdad? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Desde Veracruz nos estaban viendo y también nos está mirando el pastor Francisco Cabezudo desde allá, desde Puerto Rico. Que Dios te bendiga, pastor Cabezudo. Hemos aprendido a apreciarle con los años. Y aquí seguimos, ¿verdad? Pablo sufrió. Pablo iba a ir a Roma y ahí iba a morir. Y usted hoy no aguanta ni que lo vuelvan a ver. Está en la iglesia, levanta las manos y llora y se seca los fluidos nasales, porque si digo otra palabra, pues estoy vociferando, me regañan, y entonces los fluidos nasales suenan más bonito, ¿verdad? Entonces, están ahí en el altar
y en una santidad, y vienen y alguien les dice algo afuera de la iglesia y ya se enojaron. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos constituidos? ¿De qué nos constituyó Dios? ¿Somos cristianos de mantequilla, de jabón, de agüita? ¿O somos hombres y mujeres llenos de la gracia, del poder, del Espíritu Santo, que vamos a pasar la prueba y que en la prueba estamos seguros de que hay una salida? Porque Dios da la prueba, pero da la salida. Hay gente que dice, estoy pasando la prueba. No son pruebas, porque si usted se aleja de Dios, no es una prueba. La prueba determina que usted está más cerca con Dios que otra cosa. Cuando usted está en prueba, usted se acerca más a Dios. Cuando usted una desobediencia lo alcanza, usted se va, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Seguimos aquí. Entonces este brother que me dijo a mí, yo quiero ser como el apóstol Pablo, resulta ser que después de que yo le digo todo eso, me dice, pastor, está difícil la cosa, no habrá uno más fácil. No le estoy diciendo un cuento, esto es cierto. Y le digo, yo sí hay uno. Me dice, ¿quién era? Judas. Y fue y se ahorcó. No, pues yo no quiero ese tampoco. Y es que hay gente de Team Marín. Ese tipo de gente, Team Marín de Doping Way. Abro, pongo el dedo y donde me diga la Biblia que leo, así me guía el Espíritu Santo. Mire, por favor, esto no es un horóscopo. Esto no funciona así. Que el Espíritu Santo le diga, donde abro la Biblia y háblame. No. La Biblia siempre es la palabra de Dios y te va a hablar. ¿Cómo usted me va a decir que donde usted ponga el dedo? Eso no es tirar una moneda al aire. Eso no es una carta del tarot. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios usted tiene que respetarla. Está escrita. La palabra de Dios es el logos dado por Dios, por el Espíritu Santo a nuestras vidas para que esta palabra se haga un rema, se haga efectiva, se haga eficaz en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios, es el pastor Juan Pablo, es que me pone ahí, me cambió es el pastor Juan Pablo de Veracruz, mi amigo, tremendo alumno que Dios me permitió tener allá en Morelia. Damos gracias a Dios. Así es que, en consecuencia, usted no puede ser como nadie en la Biblia. Sea usted, tenga usted su identidad, tenga usted dominio propio, tenga usted definición de quién usted es. Yo no puedo ser igual a nadie, Dios me hizo diferente, yo soy yo. Usted puede emular a alguien, usted puede copiarle algo a alguien bueno, pero usted no puede ser como ese alguien, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaría diciendo que Dios no le dio identidad. Y eso es lo que le falta a la gente, identidad. Cuando a usted le hablan y le llaman la atención, o usted se confronta con alguien y usted se enoja, usted está demostrando quién es usted. ¿Usted es una niña o es un niño espiritual? Y ya usted tiene que dejar de jugar a iglesita, tiene que dejar de jugar a cristianito, tiene que dejar de jugar a evangélico barato, porque Dios no se complace de ese accionar. Hay que madurar en Dios para que Dios verdaderamente nos pueda llevar a un lugar de delicados pastos, donde podamos descansar en Él, donde Él es nuestro refugio, donde Él verdaderamente está allí apoyándonos. La segunda carta, iba a decir libro, un error terrible que muchos cometemos a veces, y es que decimos carta cuando es libro y libro cuando es carta, ¿verdad? Entonces, segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, verso 9 y 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Y sigue leyendo. Mientras se enfrentaba a dificultades en su vida, Pablo clamó a Dios. Entonces, usted está pasando una situación y usted se va y se enojó.
y se enojó. Y ahí es donde entro en esta otra parte. Hay pastores muy buenos que le han dado lo mejor a los congregantes. Y aún así, estos congregantes no han decidido verdaderamente escuchar a Dios por ese mensaje. Y por eso hoy hay muchos que están perdidos, porque se han visto de tú a tú con los miembros generales. Dios es más allá de un líder, Dios es más allá de lo que has aprendido, Dios es más allá. Si fuera por pastores y por ministros, yo no estuviera predicando. Me envidian mucho. Lamentablemente es así. Llega uno a un pueblo y produce celos. Qué cosa más terrible. Esa es otra causa por la cual la gente se va. Los celos, la envidia. Sea siervo de Dios. Yo emulé cosas buenísimas de diferentes hombres en la vida y he aprendido del más grande, Jesucristo. A Él sigo. A Él me rindo. A Él le doy cuentas. En Él he encontrado ese amigo que nunca he tenido. Él es verdadero. Él lo puedo ver tal y como Él es. Él no se esconde detrás de una mampara. Él no se esconde ni guarda su identidad para no ser revelada. Ese es el Cristo que yo le sigo. Y aún así, tenemos que aprender a lidiar con todas las cosas para que Dios sea glorificado en todo. Dios tiene que ser siempre glorificado para que Dios sea exaltado por siempre. Vamos verdaderamente a cambiar nuestra actitud, vamos verdaderamente a cambiar nuestra posición, vamos verdaderamente a aceptar que Dios quiere cosas diferentes de nosotros. Vuelvo y te digo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dijo en el libro, en la carta también a los Romanos, capítulo 8, verso 30 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, zozobra. ¿Qué nos separará? Desnudez, muerte, una calumnia, un falso, un testimonio, una ofensa. Por eso es que Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es nuestro autor, nuestro consumador de fe. Si usted pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a usted nadie lo va a decepcionar. A usted le pueden ofender el huerco, como dicen aquí en México, los mexicanos aquí en Estados Unidos, en algunos lugares donde ya hace mucho mexicano, y a usted no le va a pasar absolutamente nada. Porque usted se da cuenta que primero está Dios que los huercos, o los niños, o los huilas, o los mocosos, o los pelados, o los hipotes, como dicen en diferentes tipos de país, o los nenes, como decimos allá en Puerto Rico. Que no te afecte nada. Tienes que aprender a crecer. Tienes que aprender a crecer en Dios, de tal manera que podamos verdaderamente nosotros poder dilucidar cuál es el camino correcto a honrar y a glorificar el nombre del Señor. Quiero seguir acá con más consejos de la palabra del Señor. Todos los sufrimientos que hemos tenido, ¿usted cree para qué los hemos tenido? Nuestra vida no es color de rosa posiblemente. Nuestra vida para algunos no ha sido fácil. Mi vida no ha sido fácil, ni lo es, ni lo será, ni quiero que lo sea, porque yo creo que si se me vuelve muy fácil, ya no me acostumbraría a ser yo. Y Dios, cuando te bendice en el reconocimiento de que tú, en las buenas estás con Él, en las malas también. Entonces, ¿por qué nos ha de afectar el hecho de que alguien nos haga algo? ¿Qué te hicieron? ¿Acaso se te cayó una pierna? ¿Acaso se te cayó una oreja porque los niños se pelearon? ¿Porque dijeron tal cosa o porque dijeron la otra? Sirvámosle al Señor en un conjunto, como un equipo, como un cuerpo unido.
Seamos verdaderamente, como algunos dicen, guerrero de Dios. Soy el guerrero de Dios, soy la guerrera de Dios, soy aquí, soy allá. Y cuando les pasa algo, uno los ve ahí peleando en Facebook y poniéndose cosas, improperios, maltratándose. Óigame, ¿qué tal si se conocieran, no por las redes, se conocieran en la verdad? Se volarían bala y son cristianos. Es visible, ¿verdad? Para eso fue creado el Facebook, para que uno se ría de las tonteras que algunas personas ponen, ¿verdad que sí? Y vuelvo y digo, ¿a qué nos ha llamado Dios? Nos ha llamado a paz. Nos ha llamado a tolerar, nos ha llamado a amar, sobre amar. ¿De qué nos vale si nos ganamos el mundo y perdemos el alma? Cuando habla del alma, habla del sentimiento, habla de la pureza, de la nobleza que Dios en un valor agregado trae a nuestra vida, que es el Señor Jesucristo, a gobernar nuestras resoluciones, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestra caracterización, nuestra risa, nuestro ahínco, el júbilo. Tenga júbilo, aprenda a expresarlo. Pero por eso la gente está tan vacía, por eso la gente no puede estar sola, porque no tiene a Dios. Cuando usted tiene a Dios no necesita más nada. Le va a llegar en el momento de Dios. No apresure las cosas, no se ponga ahí a correr ahí, deje de jugar. Y usted va a ver cómo Dios le va a bendecir en todas las cosas. Hay gente que dice, es que yo me siento solo y está en la iglesia. ¿Cómo se va a sentir solo? ¿Cómo se va a sentir solo? Usted tiene a Cristo, tiene todo. ¿Qué necesitas? Que Dios sane tu alma. Necesitas madurar. Necesitas crecer, necesitas verdaderamente que Dios trate contigo. Ríndase. Esa es la forma, rendirse ante Dios para que Dios haga cosas maravillosas y poderosas. Si usted no se rinde ante Dios, Dios no puede hacer cosas lindas, maravillosas y poderosas. Así es que nuestra vida jamás va a ser de color de rosa. Vendrán altibajos, subirás y bajarás, lloverá, saldrá el sol, anochecerá, amanecerá. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de tu corazón mana la vida. Y con tu lengua tú profesas que Cristo es el Señor. Y si tú llenas tu corazón de cosas insensatas, triviales, que no tienen validez, ¿de qué se te va a llenar el alma? De oscuridad. Ya no vas a poder verdaderamente ser la persona que Dios quiere que tú seas y que tú produzcas para el reino de los cielos. Dios te ha llamado a ti a grandes cosas. Sobre todo te llamó a crecer. Te llamó a desarrollarte. Te llamó a ser su hijo. Te llamó a ser su hija. Dios te llama hoy a las maravillas que Él ha creado para ti. Simplemente ven al Señor y permite que Dios verdaderamente en ti haga algo maravilloso y poderoso. Dios está ahí. Dios está ahí hablándote de muchas maneras para que tú verdaderamente puedas entregarte a Él. Y vuelvo y reitero lo del principio. Dios pone el querer como el hacer. Busque toda aquella gente, escúcheme bien, que a usted le ha ofendido, los que lo ofendieron a usted, y pídales perdón. Humanamente hablando, usted dirá, no, porque yo, si yo no fui, yo no ofendí. La Biblia dice que sí. En el reino de los cielos es al revés. Aquí a usted lo ofenden y usted pide perdón. Y si usted no puede pedir perdón porque a usted se siente ofendido, es porque usted no ha crecido nada. Ha perdido 20 o 30 años en la iglesia, qué lástima. Pero bueno, de eso a que usted estuviera participando de otro montón de cosas inútiles que le traen y le producen muerte espiritual a su vida y a su alma, pues es tiempo de que usted verdaderamente entienda que si Dios le permitió llegar y congregarse en algún lugar es para que usted haga cosas maravillosas, poderosas y desarrolle el nombre de Jesús y dé a conocer la salvación que es sobre todo. Eso es lo que necesitamos. Amados, amémonos unos a otros
porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Leí en primera carta de Juan 4, del 8 en adelante. Leí, no lo recité. Aprenda palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida y eficacia, hay gozo, hay paz, hay tolerancia, hay alegría, hay de todo hay en la palabra del Señor. Así es que abra su corazón, reciba esta palabra. Si esta palabra fue de bendición, bendice compartiéndola a otras personas, y de esa forma Dios te va a bendecir en una forma grande y poderosa. Así es que desde acá me despido. Soy el pastor Eduardo Mora. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, y nos vemos próximamente en una enseñanza más de esta su palabra del Señor. Que Dios le guarde, que Dios le cuide, que Dios le proteja, y aprenda a amar